días a todos los hermanos del otro lado. Este es un nuevo programa, somos vasos de honra en las manos del alfarero. Vasos de honra en las manos del alfarero. Porque estamos llamados a ser vasos de honra, a ser moldeados por nuestro Señor Jesucristo. Y como veníamos siempre haciendo enseñanzas, este va a ser un programa también de enseñanzas para todos los hijos de Dios. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante para todos los hermanos. Me presento, mi nombre es Miriam Valdés y soy colaboradora del ministerio. Y como siempre veníamos llevando enseñanzas, hoy va a ser una enseñanza en particular muy importante para todos los hijos de Dios. El programa se llama Somos vasos de honra en la mano del alfarero. Y qué importante es que nosotros como vasos en las manos del Señor nos dejemos moldear por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar, como bien mencioné recién, a hablar de un tema muy importante. ¿Y qué se va a tocar en esta mañana? Un tema que nos compete a todos como cristianos. ¿Qué se entiende cuando se habla de arrepentirse y de convertirse? ¿Qué entendemos nosotros cuando venimos a los caminos de Dios? O sea, la pregunta sería, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? Si estamos verdaderamente en el camino del Señor. Es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos en esta mañana. Arrepentirse y convertirse se llama el título. Es el tiempo que la iglesia se despierte y se empiece a autoanalizar, a examinar, como dice la palabra de Dios, si están verdaderamente en los caminos de Dios, si están en el primer amor con Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, la pregunta, ¿vamos porque alguien nos invitó? ¿O porque verdaderamente sentimos que estábamos en un error y tenemos un arrepentimiento interno? Esta es una pregunta muy interesante. Y yo les pregunto a todos los que están del otro lado, ¿de qué trata el Evangelio? ¿De aceptar o de convertirse? ¿De aceptar o de arrepentirse? Si bien cuando vamos a la iglesia, los pastores, como siempre nos dicen, acepte a Cristo. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es algo más que simplemente aceptar. Si hablamos de aceptar, cualquier persona que no es un hijo de Dios acepta de buena gana, dice, bueno, esta es la palabra de Dios, la acepto, está en la Biblia. Pero el Señor nos quiere llevar a un nivel más, es un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Por eso es que mucha gente, ¿por qué esta palabra tan importante? Porque hay mucha gente que dice, se bautizó, pero dejó los caminos del Señor. Fue bautizado, pero con el tiempo dejó, se aisló de los caminos del Señor. Comenzó bien, congregaba, se iba a la iglesia. Es más, cumplía servicios en la iglesia, hasta algunos. Pero con el tiempo se apartó de los caminos del Señor. Y ahí está el tema, de que si verdaderamente nosotros entendemos de qué trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿de verdad entendemos? ¿O solo vinimos a la iglesia porque alguien nos invitó y nos dijo que es bueno y nada más? Sería bueno que analicemos por qué estamos en los caminos del Señor. Y están los teléfonos, la línea telefónica es 46268094 si te querés comunicar, querés dejar un mensaje, una opinión o querés hacer pedido de oración. Y sería bueno que te empieces a replantear, ¿de qué trata el Evangelio de Jesucristo? ¿A qué vamos cuando vamos a la iglesia? ¿Trata de aceptar solamente? ¿O hay algo más? ¿O es que nosotros solamente aceptamos y cuando aceptamos nos quedamos en la iglesia? Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. ¿Y qué nos dice el libro de Hechos? El libro de Hechos dice así, para que abras sus ojos, para que se conviertan. Fíjense que acá dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados,
Fíjense que acá ya está diciendo para que se conviertan. Ahí está el tema. Acá está hablando de una conversión. Y vamos a ir desmenuzando lo que bíblicamente está establecido. A ver, en las iglesias está establecido aceptar. ¿Qué me dicen las escrituras? ¿Qué me dice la Biblia? En la iglesia nos dicen que aceptemos. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? Bien. Ahora, hay algo más. La Biblia me dice que necesito arrepentirme y convertirme. O sea que si uno no se arrepiente no puede convertirse. O sea que la persona que fue invitada a una iglesia, la que fue invitada a una reunión, está bien, pero necesita que la persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque si la persona va por una invitación, lo más probable es que desista muy pronto de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber de dónde el Señor lo sacó para permanecer. Si nosotros estamos conscientes de dónde el Señor nos sacó, antes de estar en el Evangelio, jamás nos vamos a apartar de los caminos del Señor. O sea, es muy importante esto. Aceptar es, por ejemplo, yo apruebo un concepto, escucho una enseñanza, la apruebo. Me gusta el predicador, como predica, acepto la enseñanza. Pero no es suficiente con aceptar una enseñanza que me dan en una iglesia. Recordemos que la salvación es personal. Yo acepto la veracidad de una enseñanza porque digo, es bíblica, la acepto, pero ahí no termina, porque estamos hablando de nosotros de conversión y arrepentimiento. ¿Qué significa convertirse? Transformar algo de un punto a otro, de un extremo de que era de negro a blanco. Pero convertirse, para que una persona se convierta, ¿qué necesita? Arrepentimiento. Y arrepentirse es reconocer que uno estaba haciendo algo mal y dejarlo de hacer. Tener conciencia de pecado, que viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay cosas que hay que tener claro como hijos de Dios que estamos en los caminos de Dios. Una cosa es aceptar de buena gana un mensaje que nosotros recibimos y otra cosa muy diferente es arrepentirse. Arrepentirse para convertirse. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué dice siempre el común de la gente cuando uno le da el mensaje del Evangelio? Yo soy una persona correcta, no fumo, no tomo, tengo mi familia, bueno, no, ¿qué pasa con la persona? Bueno, esta clase de personas que dice yo tengo mi familia armada, no tengo una vida de pecado, no salgo, no fumo, soy una persona políticamente correcta. No hago daño a nadie. ¿Qué pasa con estas personas que piensan así? No tienen conciencia de pecado, no tienen necesidad de arrepentirse de nada. Van a la iglesia, aceptan el Evangelio, aceptan la enseñanza, pero el Señor no nos manda a aceptar sus enseñanzas. Fíjense que el Señor siempre mandó a un arrepentimiento. De ahí está que hay mucha gente que da mal testimonio porque aceptaron de buena gana el mensaje de salvación, lo aceptaron, pero no hay un arrepentimiento. Aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero hay algo más, no es solamente aceptar. El Señor está diciendo que tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que saber la persona qué es lo que va a dejar, a qué va a renunciar. Esta enseñanza es muy importante. Por eso hay que ir desmenuzando. Si no hay una renuncia, ¿qué clase de cristiano hay? Si la persona no estuvo obligada a renunciar a algo para seguir a Cristo, ¿en qué camino está caminando? ¿Es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo en el que está la persona caminando o solamente de oídas, como un oyente, porque escuchó, porque oyó, porque le gustó la prédica, porque siente paz cuando escucha nada más? O sea, el Evangelio del Señor Jesucristo no es reuniones con enseñanzas de la Biblia nada más. El Señor está hablando personalmente de un arrepentimiento que lleva a una conversión. Si no hay un legítimo arrepentimiento, nunca va a haber una conversión y por eso la persona dice, pero si se bautizó, pero si iba a la iglesia. Pero ¿qué pasa con esa persona? Sin arrepentimiento, la persona vuelve a lo que era antes. ¿Por qué? Porque no es consciente de dónde el Señor le sacó. Nunca se arrepintió para ir a los caminos de Dios, fue porque lo invitaron
¿O fue porque necesitaba escuchar la palabra nada más como un oyente? Por eso es importante en esta mañana el tema de arrepentirse y convertirse. El Evangelio es mucho más que aceptar el mensaje de salvación, es arrepentirse y convertirse. Hoy la mayoría se hace esta pregunta. En nuestro andar como hijos de Dios, muchas veces cuando la gente nos dice, quiere aceptar a Jesús, ¿y quién no va a aceptar la palabra de Dios? Vamos a decir, un tonto. Fíjense que es la Biblia, la verdad, irrefutable, pero el Señor demanda algo más. Ahora, aceptar, aceptamos todo. Ahora, otra cosa muy diferente es renunciar. ¿Y quién le puede decir a la gente cuántos quieren renunciar a su vida que están llevando ahora para seguir a Cristo? Nadie seguramente va a levantar la mano. Si la pregunta fuera, si la persona se quiere arrepentir, no muchos van a arrepentirse, quizás no, van a decir, no tengo nada de que arrepentirme, quiero sí escuchar la palabra, nada más. Arrepentirme yo, soy una persona correcta. Y si los predicadores dirían a la gente, ¿quién quiere renunciar? A renunciar a no, yo estoy muy bien en mi vida. Renunciar a nada, yo estoy muy, muy bien como estoy. ¿A qué tengo que renunciar? Aceptar sí acepto, todos aceptamos. Pero cuando se habla de renuncia y arrepentimiento, la gente, ¿cuál es la reacción de la gente? Hay un bache. ¿A cuántos de nosotros se nos hizo la pregunta todo este tiempo si nosotros queremos aceptar al Señor Jesucristo? Claro, yo también lo hice, yo acepté al Señor. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que si llevas una vida sin fruto, verdaderamente no estás viviendo el Evangelio de Jesucristo. Y decís, ¿por qué me fui a la iglesia? Y me empiezan a autoplantearse el creyente, ¿cómo llegué yo a los caminos de Dios? Y empiezo a pensar, me invitaron una vez a bautizarme, me dijeron que si hago esto voy a estar bien. Y se entró a las aguas, quizás hasta el colmo de los colmos, entró a las aguas del bautismo sin siquiera saber por qué lo hacía. Entró, porque bueno, lo hacía su familia, lo invitaron, se sumergió en las aguas, sin tener conciencia de por qué lo hacía. Entonces después con el tiempo, la persona va a empezar a plantearse, ¿qué dejé yo atrás? La pregunta es, ¿qué te dejamos nosotros atrás para seguir a Jesús? ¿A qué renunciamos nosotros para seguir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Hubo una renuncia de algo fuerte que nosotros dijimos, bueno, dejo esto para seguir al Señor? ¿Hubo una renuncia o fuimos porque nos invitaron de buena gana, por quedar bien con la familia, porque todos lo hacían en casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿A qué renunciamos? ¿Qué es lo que dejamos nosotros por seguir a Cristo? Porque no cualquiera es seguidor del Señor. El Evangelio no es para cualquiera, no es fácil tampoco. Nos manda un saludo Alfredo de Castillo. Muchas bendiciones, Alfredo, que el Señor te bendiga. Gracias por comunicarte. Entonces, como íbamos diciendo, ¿a qué renunciamos nosotros? Porque yo también me hice esta pregunta. Llega un punto de nuestra vida cristiana que nos preguntamos, ¿dejamos algo para seguirle al Señor? ¿Qué es lo que dejamos atrás? El Señor es demanda. Vamos a seguir pensando, porque ¿por qué es importante este tema? Lamentablemente hay mucha mal testimonio y la verdad que eso duele cuando uno quiere predicar, decir, bueno, tengo el Evangelio de Dios y la gente te mira mal, eso duele el corazón, pero no se le puede explicar a una persona que no conoce a Dios por qué pasan estas cosas. Yo he predicado muchas veces y las reacciones de la gente son muy diversas. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la gente no entiende lo que es arrepentirse y convertirse. Entonces, si la gente no entiende lo que es arrepentirse y convertirse, ¿qué pasa? Va a dejar los caminos de Dios, mal testimonio, algunos ya incluso sirviendo al Señor. Eso es lo más feo.
O sea, vamos a reconsiderar en esta mañana la pregunta. Y vamos a buscar en las mismas escrituras. ¿Qué nos dice las escrituras? ¿Quiénes fueron los cristianos que aceptaron el Evangelio? Los apóstoles decían a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Es bíblicamente esto? Si leemos en la Biblia, la doctrina de aceptar a Jesús no está. Es más, nosotros somos los que tenemos que ser aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a aceptar algo que el Señor pagó un precio en la cruz? Al contrario, nosotros tenemos que ser aceptos delante de la presencia de Dios. Es al revés la cosa. Pero ¿cómo somos aceptos delante de la presencia de Dios? Por gracia. El Señor Jesucristo, a pagar un precio por nosotros, nos hace aceptos, su sangre. Por gracia estamos aceptos delante de la presencia de Dios. Por eso la pregunta aceptar está de más. Él nos hace aceptos por la obra en la cruz del Calvario. Vamos, ¿dónde dice esto? Efesios 1:6. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 1:6. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos hizo aceptos delante de Jesucristo. O sea, nosotros somos aceptos. Cualquiera que viene a la presencia de Dios ya es aceptado por gracia. O sea, acá lo que falta es el arrepentimiento para convertirse verdaderamente. Ahí está el tema. Si buscamos la palabra cuando el apóstol Pedro le predicó a Cornelio, le dijo, crees y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Cornelio? Se arrepintió para ir a las aguas. Recibió de buena gana todos los que estaban. Fíjense que cuando vemos el Sermón del Monte había mucha gente, multitud escuchándole a Jesús. Pero de esa multitud, ¿cuántos habrán quedado? Muy pocos. Escuchaban de buena gana y decían qué palabra sabia de este profeta. Algunos decían qué palabra sabia sale de este hombre. Pero no alcanza con eso para el Señor. No alcanza, no es suficiente. Hace falta una conversión, saber de dónde nos saca el Señor, a ver en qué estoy mal y decir, bueno, estuve en esto, quiero dejar esto para aceptar verdaderamente la palabra de Dios, como tiene que ser. Está bien que aceptemos, pero no alcanza solamente con aceptar, hace falta un arrepentimiento que lleve a una conversión. Entonces ahí es cuando nosotros como hijos de Dios nos preguntamos de qué trata verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. ¿De aceptar un conocimiento legítimo? No alcanza con eso. No alcanza para la salvación. Si viene una persona aquí en la radio y nosotros decimos, ¿qué prédica? Y nos quedamos con eso nomás, con ese sentimiento, no alcanza. Porque el Señor no habla personalmente a la vida de cada uno, a través de las Escrituras. A través de las Escrituras vemos gente que se arrepintió, que tuvo que dejar algo para seguir al Señor. Algo que venía haciendo rutinariamente, que formaba parte de su vida. Algo que era parte de su vida. La persona tuvo que dejar para acercarse a Cristo. Porque como les dije al principio, si fuese por aceptar, la mayoría de las personas acepta de buena gana la palabra. ¿Cuánta gente estudiosa, académica dice la palabra de Dios? ¿Cuántos médicos dicen la palabra de Dios? Pero preguntarle a esa persona si va a renunciar a algo para seguir a Jesús. Ah, no, eso no es para mí. Porque el Evangelio no es para cualquiera. El Evangelio es para principalmente gente humilde, que reconozca yo estoy mal en esto, quiero un cambio. Hasta que la gente no reconozca eso. Si nosotros no reconocemos que hay algo mal en nosotros para necesitar un cambio, no es el Evangelio verdaderamente de Jesucristo, el que estamos teniendo nosotros en nuestra vida personal. No echemos la culpa a los predicadores tampoco. Recordemos que el llamado del Señor siempre es personal. Ellos son herramientas en la mano de Dios. El Señor nos pregunta qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio, con la palabra de Dios, si verdaderamente estamos en los caminos del Señor. Por eso la palabra de esta mañana es arrepentirse y convertirse.
¿Dónde dice la Biblia que el Evangelio es convertirse? ¿Dónde dice la Biblia que el Evangelio es arrepentirse? Nosotros tenemos que mirar atrás, si estamos ahora en los caminos de Dios, y ver qué dejamos atrás. Si nosotros podemos hacer esa visión, esa vista para atrás, para decir, ¿qué dejé atrás? Ah, mira lo que dejé atrás. Bueno, entonces verdaderamente renunciamos a algo para estar con el Señor. Verdaderamente estamos con el Señor. No por amistades, no por nada. Verdaderamente hemos comprendido y entendido qué es el Evangelio, qué es estar en el Evangelio de Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué nos dice el libro de Hechos? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia tiempos de refrigerio. Fíjense que dice la palabra en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. O sea que sin arrepentimiento, si la persona no es consciente de que tiene que arrepentirse de algo, no puede ser nunca convertida. Esa es la respuesta para la gente que es bautizada en las aguas y después vuelve a como era antes. Porque no hubo un arrepentimiento ni una conversión legítima. Vamos a leer Hechos, vamos leyendo versículo por versículo bíblicamente a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 3, versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está diciendo también que se convierta, a fin de que se convierta. O sea, fíjense que la palabra de Dios constantemente dice arrepentirse, convertirse, y hay varios. No alcanzaría el día para decir todos los versículos donde dice arrepentidos y convertidos. Hechos 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense, acá está hablando también para que reciban por fe. No estamos viendo que en ninguna parte dice aceptar, estamos viendo que dice reciban por fe. O sea, si una persona te dice querer recibir a Cristo en tu corazón, eso es bíblicamente porque acá nos está confirmando Hechos 26, 18. Entonces, cuando el predicador le dice a una persona, ¿querés recibir? Bueno, paso 2, ¿querés arrepentirte? Y ahí la persona, no, me voy a tomar un tiempito, recibir sí, aceptar sí, pero arrepentirme, vamos a ver de acá a un mes, a ver si yo... Ahí está el tema. O sea, ¿qué otra pregunta, aparte, además de decir, ¿aceptas a Jesús? Sería, ¿quieres arrepentirte? Otro versículo, Hechos 28, 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Y yo los sane, dice el Señor, fíjense, la palabra de Dios, y yo los sane. Y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. O sea, tenemos que oír con los oídos y entender con el corazón. La palabra tiene que pasar también por el corazón para uno convertirse. Está hablando constantemente, fíjense, el libro de Hechos de conversión. Vamos a leer Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense, los cuales, ¿dices aceptaron al Señor? No, dices, los cuales se convirtieron. ¿Por qué estaban tan seguros los apóstoles cuando hablaban en el libro de los Hechos? Se hablaba en el libro de los Hechos, ¿por qué? Porque había un arrepentimiento. Ellos sabían, se daban cuenta que la persona arrepentida iba a las aguas. Es más, la gente le buscaba a los apóstoles porque tenían esa necesidad de ese arrepentimiento. No es porque le invitaron, porque iban de colado, o porque, bueno, no tenía nada que hacer, voy a la iglesia. No, había una necesidad. Por eso dice, esta gente verdaderamente se convirtió. Primera de Tesalonicenses 1:9.
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero, os convertisteis. Otra vez, fíjense constantemente, libro de Hechos, 1 Tesalonicenses, Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan, a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí hay otra palabra clave, dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora vamos a ver qué es hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo una persona sabe que hay arrepentimiento? Y cómo uno mismo sabe que se arrepiente de algo también, porque muchas veces uno puede sentir una autoconmiseración y puede pensar que eso es arrepentimiento. Hay muchos temas para tratar en esta mañana, que se está tratando del arrepentimiento y conversión. Como leímos recién en todos los versículos, el Señor constantemente nos está exhortando de un arrepentimiento que lleva a una conversión. Una cosa lleva a la otra. Tampoco es al revés, convertirse para arrepentirse, no. Es arrepentirse por orden, arrepentirse para convertirse. Ese es el verdadero propósito del Evangelio. El que las personas se conviertan, el que las personas se arrepientan. No que las personas solamente acepten. Porque si de buena gana aceptamos, todos aceptamos de buena gana, hasta los incrédulos. Hasta una persona académica. No va a negar jamás las escrituras, decir la palabra de Dios. Pero a ver si le preguntamos a esa persona académica, intelectual, si quiere renunciar a algo para seguir al Señor Jesucristo. Jamás. Porque tiene su vida, tiene su itinerario de vida. Jamás una persona me dice, eso no es para mí, esos son, y todos somos llamados a servir al Señor. Esos son para los pastores, para los evangelistas. El Señor nos llama a todos. El llamado es para todos. Ustedes se piensan que en la Biblia nada más había predicadores. Había mujeres servidoras, había artesanos, había de toda clase de personas. Pero el común denominador de todo era que todos llevaban el Evangelio. Todos llevaban el Evangelio, de diferentes formas. Hasta en el Antiguo Testamento servían a Dios. Hasta en el Antiguo. Todos servían al Señor con un propósito en lo que hacían, para darle la gloria al Señor. Todos estamos llamados a abrir la boca para hablar del Evangelio, todos. No necesitamos carné. No necesitamos nada más que el llamado de Dios. Necesitamos ese llamado de Dios. Nada más. Y tener la valentía de decir a una persona, mira, yo soy cristiano, ¿querés recibir la palabra de Dios? ¿Querés arrepentirte? ¿Y qué pasa con la persona? El tema y me incluyo yo también, que muchas veces cuando se nos presentan esta clase de gente, de verdad, para ser sincera, nunca se le dice a la persona, ¿querés arrepentirte de tu vida? ¿Por qué? Porque cae ofensiva a la persona. ¿Qué va a hacer la persona? Va a decir arrepentirme, pero hasta te va a decir, me estás faltando el respeto, arrepentirme yo, pero ¿quién sos vos? ¿Pero qué nos está diciendo en esta mañana? Que el Evangelio es arrepentirse y convertirse. Si yo le digo a una persona, ¿querés aceptar la palabra de Dios? Va a decir, sí, tomemos un café, lo acepto, qué bien, bueno, hacemos una oración, pero todo queda superficial por arriba, porque el Señor quiere tratar con esa persona. Es mejor decirle, mira, querés recibir la palabra de Dios, pero te cuento que vas a tener que arrepentirte de tu manera de vivir para aceptar, y ahí sabemos si verdaderamente esa persona se va a convertir o no. Por eso los apóstoles estaban seguros cuando bautizaban a la gente, porque decían, se arrepintió de su vida, que quiere dejar su vida atrás para seguir a Cristo. Por eso ellos estaban convencidos. Decían, verdaderamente esta gente se convirtió. En cambio, si uno le dice a la persona, acepta, queda ahí nomás, una aceptación, acepto, de buena gana. Me parece que habla con elocuencia el predicador, lo acepto, muy, muy interesante. Y queda por arriba nomás. Y si va a la iglesia, no dura. Al poco tiempo no se ve una silla vacía,
¿Por qué? Porque hubo una aceptación. Le gustó y por gustar, hermano, y algún día me gusta, me gusta esto, el otro día me deja de gustar. Guarda con manejarse con los gustos. Me gusta esto, me dejó de gustar. Me gustó tal predicador, bueno, ahora cambié, me gusta tal otro. Que el Señor nos moldee como vasos de honra. Padre Santo, ayúdanos, moldéanos, porque si es por inmadurez de querer o no querer, eso de gente inmadura. Nosotros tenemos que tener convicciones firmes en el Señor, convicciones firmes, que nadie nos saque de los caminos del Señor. Ni una ofensa, ni que nos miran mal, nada. Cuando uno está maduro en los caminos del Señor, si una persona te mira mal, o si una persona te ofende, vos vas a permanecer, porque el Señor quiere gente madura, ¿no? Gente me miró mal, no me gustó cómo me trató el hermano, no me gustó esto, no me gustó eso. Gente es inconstante, porque el Señor primero quiere gente madura. Entonces, seamos lo suficientemente maduros para decirle cuando a la persona le predicamos, por más que sea un amigo, querés arrepentirte de tu vida, si la persona dice, yo llevo bien mi vida, bueno, sabemos que esa persona no se convirtió, no se va a convertir al Señor porque no quiere arrepentirse. Ya sabemos que acepta de buena gana sin conversión. Y eso dura poco tiempo. El Señor nos manda a un evangelio perpetuo, eterno. Porque el Señor quiere una salvación, quiere salvar nuestra alma. Entonces el verdadero propósito del evangelio es el de transformar a una persona. Como dije hace un rato, que mire hacia atrás y diga, renuncié a tal cosa por seguir al Señor. Renuncié a esto para seguir a Cristo. Si no hay renuncia, no hay evangelio. Si no tuvimos que renunciar a nada para estar hoy en los caminos de Dios, entonces nos tenemos que replantear. Si no dejamos verdaderamente nada que nos haya costado, porque ese es el costo de seguir a Cristo. Por eso no es fácil ser cristiano. Hay un costo. Siempre el Señor habló de un costo. Y lamentablemente muchos no le dicen a la gente, ¿querés arrepentirte? No, porque es ofensiva para la otra persona. Yo pienso que todos los que estamos acá y los que estamos del otro lado, algo tuvimos que renunciar, a algo de nuestra vida. Algunos que generalmente algo que pensaba que estaba bien y que al conocer la palabra se ha dado cuenta que no estaba bien, o algo que sabía que estaba mal y que dejó gracias a la palabra de Dios, gracias al Señor que le dio la fortaleza, le dio del Espíritu Santo para dejar lo que estaba haciendo. Pero yo pienso que todos tuvimos que renunciar a algo. Si no, no hay testimonio. La palabra de Dios es testimonio. Si no hay algo que tuvimos que dejar, y es duro decir esto, pero puede ser algún ser querido. ¿Por qué? Porque rechazó de plano el Evangelio y uno queriendo seguir el Evangelio. La palabra de Dios no es para cualquiera. Respetamos a todos nuestros seres queridos, pero ¿qué dice el Señor? Si no aborrecéis a tu madre, a tu padre, a tu hermano, no son dignos de mí, porque la palabra tiene que ser tiene que pesar más. Y no solamente así, una vez que si nosotros verdaderamente nos convertimos y arrepentimos, esas personas van a venir a los caminos de Dios. Pero el Señor tiene que probar nuestra fidelidad. Fijémonos a Abraham. Cuando el Señor le hace el llamado a Abraham, Abraham estaba con su familia, además con sus padres, sus hermanos, y se le apareció Dios en voz audible y le dijo, tienes que dejar la casa de tu parentela, deja la casa de tu parentela. ¿Ustedes piensan que le fue fácil? Por eso Abraham era el padre de la fe. El llamamiento de cada cristiano lleva a una renuncia. Cada caso es personal. Pero después es el deber de uno de traer a esas personas al camino de Dios. ¿Y quién convence a las personas? Ni siquiera la elocuencia, solamente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que, no ninguna persona, ningún predicador, solamente cuando el Espíritu Santo de Dios toca a esa persona.
¿Qué dice Efesios 4:22? Porque cuando vamos a hacer una clase, cuando la persona dice, ¿quieres esto? Parece como una oferta. Parece como que vende un paquete de algo. ¿Querés esto? Te sale tanto. ¿Querés? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se tiene que tratar como una oferta, sino como una demanda. Hay una demanda de parte de Dios, no una oferta, si quiere o no quiere, que usted quiere o no quiere. Jamás la palabra de Dios va a decir quiere o no quiere, es una orden, una demanda, una orden. Está el que obedece y el que no obedece. Fíjense la diferencia del querer o no querer, obedecer o desobedecer. Son dos cosas totalmente diferentes. Efesios 4:22. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo uno se despoja del viejo hombre? Renunciando a algo, renunciando a ese viejo hombre, a lo que le gustaba hacer. Solo cuando la persona sea capaz de renunciar a algo, claro que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ahí la persona va a tener una verdadera conversión. Si no aceptó una oferta momentánea, que es de corta duración, cuando hay un arrepentimiento y una conversión verdadera, para dejar el viejo hombre, para despojarse del viejo hombre, tiene que haber una renuncia. Es inevitable, la palabra es así. La palabra lleva siempre al arrepentimiento. Pero no se le dice nunca a la gente, ¿quiere arrepentirse de su vida, de la vida hasta que llevaba hoy? No. Se le dice solamente si quiere aceptar. Cuando la palabra de Dios nos habla de arrepentimiento, la palabra dice, ¿quiere arrepentirse de su vida que llevaba hasta hoy? Y ahí vamos a ver si verdaderamente hay convertidos en la iglesia o solamente oyentes, o solamente simpatizantes, o solamente gente que fue por invitación. Y la gente que va por invitación se va a tener que hacerse esta pregunta también. ¿A qué tengo que renunciar para convertirme al Señor? Para ser un verdadero convertido. ¿Ustedes dónde piensan que salen? Veo muchos salmistas, muchos predicadores que se mantienen con los años. Y uno puede decir, ¿cómo se mantienen estas personas? Uno mira de tal año, de tal año a tal año. Pueden pasar de 30 años. ¿Cómo hay esos salmistas que están desde los años 80 hasta el día de hoy? O esos predicadores que están desde los años 90 hasta el día de hoy. ¿Cómo se mantiene una persona tanto tiempo? Fíjense en esas personas. Es asombroso cómo con el pasar del tiempo, desde su juventud hasta que se hacen grandes, la persona todavía está con la palabra de Dios arraigada. Y en muchos de estos casos porque esta persona generalmente tienen un testimonio fuerte detrás. Detrás de cada ministerio, ya sea de alabanza o ministerial, siempre hay un testimonio fuerte. ¿Por qué? Porque saben de dónde el Señor les sacó. Entonces, hasta que la persona no sepa de dónde le sacó el Señor, va a vivir sin fruto. Y lo más probable es que pronto desista de los caminos del Señor. El Espíritu Santo de Dios es que le da la conversión a la persona. Ni siquiera nuestra propia fuerza, porque si nosotros por nuestra propia fuerza intentamos cambiar, nos vamos a frustrar. Cuando hablamos de cambio, y la Biblia habla de cambio, es un cambio espiritual, es un cambio completo, porque que viene de un arrepentimiento. Es una conversión de lo que era una persona a otra cosa, pero no porque la persona se esfuerce. Yo me esfuerzo por ser bueno, me esfuerzo con mi fuerza, no. Es el Espíritu Santo de Dios en la persona. Incluso se puede tener sabiduría de la palabra de Dios, pero tampoco alcanza. A la sabiduría de la palabra de Dios hay que agregarle el arrepentimiento y la conversión. Siempre esto tiene que ser el eje de nuestra vida cristiana. El arrepentimiento que nos llevó a la conversión.
y con eso mantenerlos en el camino. Es decir, mira lo que era yo antes, estaba en esto y ahora cómo estoy con el Señor. Ese tiene que ser el eje de cada creyente en Cristo. Esto dejé por el seguir al Señor. Y con eso se va a mantener, como veo yo, estos salmistas y ministros a través de los años. Entonces dijimos que el Evangelio no es una oferta, es una demanda. Es algo que se tiene que hacer. No es si la persona quiere, por eso no es oferta. No es vos querés al Señor, no es oferta. Al contrario, nosotros no tenemos que presentar aceptos delante de Dios. Nosotros somos lo que el Señor a nosotros nos tiene que aceptar. Nosotros tenemos que estar aceptos delante de la presencia de Dios. No es si la persona quiere, es una orden en imperativo. Y la Biblia dice esto. El Señor nos llama. Jesús nos dice que le sigamos, sígueme. Ven, sígueme, es una orden en imperativo. No le dice, o dijo Jesús en la Biblia, si quieres, sígueme. No, dijo, sígueme. Orden, sígueme. No es si la persona quiere. El obedecer implica cambio, transformación que genera sufrimiento, sí. La transformación va a generar sufrimiento. No es que vamos a ir alegres y contentos, no. ¿Por qué no vamos a ir alegres y contentos cuando el Señor nos diga, sígame, sígueme? Porque la carne de uno, la humanidad de uno, no le va a gustar dejar ciertas cosas a las que estaba acostumbrado, pero el Señor dice, sígueme. El que dice que le siguió al Señor feliz y alegre, verdaderamente no está siendo sincero, porque el seguir al Señor implica sufrimiento, porque va a haber que dejar cosas atrás. Eso implica una transformación. La transformación siempre lleva a sufrir, porque la carne no quiere cambiar, la carne quiere estar, y ¿cuál es uno de los peores pecados? El orgullo. El orgullo es un pecado que hunde a muchas personas, porque están bien como están, no reconocen su error. El orgullo por excelencia es lo peor que puede apartar una persona de Dios. Dice la palabra de Dios que a los soberbios rechaza. O entonces, si una persona es orgullosa, ¿quién fue orgulloso? Nosotros sabemos que fue Satanás. No podemos estar delante de la presencia, tenemos que reconocer, estuve mal, quiero salir de esto, reconocer, tener conciencia. Porque si no, no hay una conciencia, es como que la persona tiene un evangelio solamente de apariencia, es algo que aceptó un día de buena gana. No le implicó un sufrimiento, no tuvo que sufrir para seguirle al Señor. A ver, ¿qué tuvo que dejar? No. Vamos a leer para ver qué palabra de Dios, qué pasaje nos dice que seguir al Señor es una orden. Sígueme, dijo Jesús. Sígueme. No dijo si quieres. Era una orden. Vamos a leer Hechos 17, versículo 30. Vamos a las Escrituras, Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a leerlo otra vez. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda. O sea, que cuando uno pasa al frente, el predicador tiene que decir, le mando que se arrepientan. Doy una orden acá de parte de Dios, mando que se arrepientan de sus pecados. Y vamos a ver cuántas personas quedan. Si en vez de decir aceptan a Jesús, digan que se arrepientan de sus pecados para ser aceptos delante de la presencia de Dios, ¿quién va a decir me arrepiento? Ojalá que sean muchos, ojalá que la palabra del Señor se pueda comprender en esta mañana, que el Evangelio del Señor Jesucristo es más allá de escuchar enseñanza, que sea el arrepentimiento. Podemos simpatizar, decir me gusta la enseñanza, pero no vamos a pasar del me gusta y de saber algo más. Vamos a perecer si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero vamos a
estar en la desgracia si no tenemos un arrepentimiento que lleva a una conversión. ¿Por qué desgracia? Porque no vamos a ser convertidos. Vamos a ser cristianos figurativos, que de figura de cristiano, convertidos no. Y el Señor está necesitando gente convertida. Seguir al Señor implica un cambio. Vamos a leer el costo de seguir al Señor. Lucas 14:26. ¿Qué dice Lucas 14:26, versículo 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, acá hay un costo. Acá hay un costo que está marcando el Señor Jesucristo, un costo. O sea que va a haber sufrimiento. Si no hay no tuvimos ningún sufrimiento en nuestra vida como cristianos, no sufrimos nada, significa que teníamos un evangelio de oferta. Y hay un solo evangelio. Hay un solo, no es que haya muchos evangelios, hay un solo evangelio y es el de la demanda. Es el evangelio de la orden imperativa, no es el de la oferta, ese es impuesto por los hombres. El que le dice a la gente si quiere o no quiere. El evangelio es de orden. Manda a los hombres a que se arrepientan. Manda. Los predicadores tienen que mandar a la gente a que la gente se arrepienta. ¿Para qué? Para estar seguro de que tiene en su iglesia gente convertida. Así como lo estaban los apóstoles. Estaban seguros ellos de que a los que bautizaban eran gente que se estaba convirtiendo al Señor. Eso quiere el Señor. Gente convertida. Lucas 14:33. ¿Qué dice Lucas 14:33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No hay un arrepentimiento. El Señor está siempre con nosotros, pero no puede manifestarse de lleno en nuestra vida. No puede armar el altar en nosotros, ese altar de su presencia. Vamos a pasar a una alabanza y después seguimos con este tema. Seguimos en el programa Somos Vasos de Honra en las manos del alfarero. Y después de escuchar esta adoración, seguimos con el tema arrepentirse y convertirse. Había un hombre que hablaba y proclamaba el mensaje del arrepentimiento. Lo vemos en Juan el Bautista. Era el expositor del arrepentimiento por excelencia. Mateo 3:1 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en Mateo 4:17, desde entonces, fíjense en Mateo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepiéntanse fue la primera palabra que predicaban Juan y Jesús. Siempre la predicación de Jesucristo fue arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios, la palabra de Dios. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Para qué es importante arrepentirse? Para que vengan tiempos de refrigerio. Y no después estar lamentándose de no tener una verdadera conversión. Arrepiéntanse fue la primera palabra que predicaba, ya dijimos, Juan y Jesús. Fueron las palabras de los apóstoles, de Pedro y de todos los que predicaban hasta el día de hoy. Ese tendría que ser el mensaje. ¿Cuál tendría que ser el mensaje? Arrepiéntanse. Tienen que arrepentirse. Ese es el mensaje como lo fue desde siempre en las Escrituras. Arrepiéntanse. Eso es bíblico. Estamos hablando cosas bíblicas. Cuando uno dice arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca,
Son palabras de Dios. No importa que la gente se ofenda, lo importante es que la gente se salve. Y si la persona rechaza, sabemos que en realidad no aceptó de buena gana la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Y por ende no es un convertido. Nosotros, ¿cuál es la importancia del arrepentimiento? Muchos cristianos con los años nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo es nuestro andar verdaderamente cristiano? Si estuvimos arrepentidos verdaderamente alguna vez. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Es un remordimiento, una autoconmiseración? ¿Un sentimiento de culpa? Pero al principio hablamos de frutos del Espíritu. Que una persona cuando se arrepiente, ¿qué le tiene que llevar el arrepentimiento a hacer algo? Si no es un sentimiento sin fruto. Si yo me siento mal por algo, o siento culpa, pero eso que siento, ese sentimiento, no me lleva a hacer algo, entonces es un sentimiento sin fruto. Es un sentimiento sin fruto, porque no me lleva a hacer algo. Es un sentimiento vacío y momentáneo, sin un valor agregado que me diga, bueno, estoy mal por esto, voy a revertir el error, voy a hacer algo por alguien, voy a revertir todo lo mal que hice, voy a tratar de hacer algo. O sea, me tiene que llevar a una acción. Siempre que una persona se arrepiente, el arrepentimiento le lleva a una acción. Si no hay arrepentimiento, no hay verdadera conversión. Y si en ese arrepentimiento uno siente culpa, pero no hay algo que nos lleve, ese sentimiento no nos lleva a hacer algo, entonces es un sentimiento sin fruto, vacío, momentáneo, efímero. No es verdaderamente el arrepentimiento bíblico que lleva, esos son los frutos dignos de arrepentimiento, el que nos lleva a hacer algo para enmendar el error, para compensar el daño que se ha hecho. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Muchos lo que tienen es una aceptación de los conocimientos predicados. Muchos aceptan conocimientos predicados, escuchados por alguien, pero eso no es entrar al reino de Dios, eso no significa que una persona porque le gustan las prédicas es una persona convertida. Lo que va a decir si una persona se convirtió es el arrepentimiento. Y no es algo efímero y pasajero, no es un sentimiento sin fruto, sino algo que genera un fruto digno de arrepentimiento, un deseo inmenso de revertir, de compensar ese error. Ese arrepentimiento nos lleva a hacer algo. Porque si uno siente culpa, pero no hace nada, no sirve de nada ese sentimiento, es un sentimiento vacío. No es una legítima conversión. ¿Por qué? Porque si uno no da fruto digno de arrepentimiento, se vuelve una planta seca. ¿Vieron la higuera estéril? El fruto digno de arrepentimiento es que la persona trata de hacer algo para enmendar ese error, que sabe que estuvo mal y que quiere tratar de compensar. Entonces, si una persona no experimenta este arrepentimiento, se vuelve una persona religiosa, tiene hábitos religiosos, entremezclados con hábitos mundanos. Su hablar es mundana, su reacción es mundana, porque no se convirtió, jamás esa persona se convirtió. Y no pueden hacerlo, ¿por qué? Porque está el orgullo que le impide reconocer que estuvo mal. No puede reconocer la persona que estuvo, porque no es convertida. Todavía el Espíritu Santo no obró en esa persona, no entró dentro de la persona, no obró los frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando obra los frutos dignos de arrepentimiento no quiere enmendar el error, de alguna forma. Ese es el valor agregado del sentimiento de culpa, del pesar, porque cuando uno obra mal siente un pesar, todos sienten un pesar. El arrepentimiento es lo que lleva a una persona a no olvidarse nunca de dónde el Señor le sacó. Jamás se va a apartar esa persona
de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque experimentó en primera persona, lo vivió. Vamos a ver qué significa bíblicamente arrepentirse. Hay un hombre que en la Biblia se arrepintió. Hay un hombre bíblicamente que se arrepintió. Vamos a Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y vamos a la historia de Zaqueo. Y si te querés comunicar, los teléfonos de la radio son 46 26 80 94. Vamos a la historia de un hombre que experimentó lo que es arrepentirse y muy claramente lo dice. Vamos a leer la historia de Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fijémonos lo que le dice el Señor. Este hombre está arrepentido, tiene un fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Cuando le dice: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y a esto Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién es la casa? La casa era Zaqueo. Nosotros somos la casa, el templo. Fue salvo porque tuvo un fruto digno de arrepentimiento. O sea, el hombre no solamente que se dio cuenta al escuchar la predicación. Vemos, por ejemplo, que hay mucha gente en la Biblia que escuchó la predicación de la palabra de Dios. Escucha y la palabra misma le convierte, le convence espiritualmente la palabra de Dios, pero no alcanza con eso para la salvación. Faltaba el fruto digno de arrepentimiento. Ahí mostró verdadera conversión Zaqueo. Cuando dio el fruto digno de arrepentimiento. Muchos se maravillaban cuando escuchaban las maravillas acerca del Señor Jesucristo. Muchos se maravillaban. Por eso dice la Biblia que había una multitud que seguía a Jesús, pero no convertidos. ¿Por qué? Porque dice que después del milagro de los panes y los peces quedaron muy pocas personas, no eran convertidos, eran simpatizantes, gente que se maravillaba con las cosas de Dios, pero no queda solamente con eso. Hace falta hacer un fruto digno de arrepentimiento. Como vemos en este hombre Zaqueo. Zaqueo era un hombre que defraudaba a la gente, cobraba altos impuestos a costa de los bienes de los demás. La gente perdía casas, perdía posesiones, familias. Y él era un hombre implacable, sin sentimientos, sin remordimientos. No tenía pesar por lo que hacía, hasta que escuchó la predicación de Jesucristo de su propia boca, escuchó la palabra de Dios. Por eso él se subió a un árbol. Él tenía sed. Pero no se quedó solamente con escuchar la palabra de Dios. Ese es el problema, que muchos cristianos se quedan escuchando la palabra de Dios y hasta ahí nomás llegan. Fíjense que el Señor dijo: viniste a la iglesia, voy a entrar a tu casa. ¿Quiénes somos la casa? Nosotros somos la casa. Hoy voy a entrar a tu casa. El Señor te dice: hoy voy a entrar a tu casa, que sos vos mismo.
Y cuando el Señor entre, vos le tenés que decir al Señor, bueno, aquí me arrepiento de esto y voy a revertir este error con esto que voy a hacer. Si estuve mal en esto, bueno, voy a hacer esto. Ahí uno le está demostrando, no al pastor, no a los predicadores, le está demostrando al Señor que se está arrepintiendo de lo que era. Entonces dice, voy a hacer esto. Y ahí el Señor se va a dar cuenta verdaderamente, este es un convertido, alcanzó la salvación, como le dijo a Zaqueo, este hombre verdaderamente alcanzó en este día la salvación. Y esa persona ya está sellada como Zaqueo, ya está sellada por el Señor. Ya tuvo conciencia, noción del error que estaba, fueron abiertos sus ojos. La palabra de Dios dice para que se abran sus ojos. Oigan con los oídos y entiendan con el corazón. Porque la palabra tiene que pasar por el corazón. Nos va a hacer sufrir muchas veces, porque no por la palabra en sí, sino por las cosas que uno tiene que dejar. Pero nosotros estamos sabiendo que nuestro galardón es mucho más importante que las cosas efímeras que tenemos en esta tierra. Es mucho más importante nuestra salvación que cualquier cosa en esta tierra. Eso tenemos que saber nosotros como cristianos. Vale la pena la conversión, arrepentirse, dejar algo atrás, no sentir. Y verdaderamente ahí vamos a estar sabiendo que el Señor de verdad va a ser morada en nosotros, como vasos de honra, que vamos a llegar a ser esos vasos de honra en la mano del Señor. Entonces este hombre Zaqueo sintió culpa por todas las personas. ¿Por qué sintió culpa? Primero, arriba del árbol le gustó la palabra de Dios, escuchó, pero cuando el Señor entró a su casa, el peso de la justicia de Dios. Al entrar Jesús a la casa de Zaqueo, ya el peso de la justicia es como que recayó sobre él. Y quería escapar, tuvo conciencia, quería escapar de la condenación, tuvo conciencia recién ahí. Primero le gustó la palabra, muchas veces a nosotros nos puede gustar la palabra, pero después hay otros pasos más a seguir. Si es que nosotros queremos ser convertidos verdaderamente. Este hombre, fíjese que sintió la justicia de Dios sobre su vida y quiso compensar, revertir todo lo que había hecho mal. Este representa el fruto digno de arrepentimiento, el querer compensar lo mal que se hizo. Este hombre tomó conciencia de que anduvo manejándose mal y no fue un sentir leve, fue un deseo de verdad, quiero dejar esto, no un sentimentalismo de llorar y después volver a como estaba, no. Por eso mucha gente dice, no alcanza con llorar. Si el llorar te lleva a hacer algo, está bien. Ese es señal de un verdadero, de un fruto digno de arrepentimiento. Ahora, si se llora y después está como si nada, eso es falso. Es una falta de conversión. Es llorar y hacer un cambio. Llorar, sentir en ese momento, porque en realidad no hay un arrepentimiento que sea perfecto. Entonces, ¿cuál es? Si hacemos un estándar, ¿qué me va a llevar a mí a decir, bueno, este es un verdadero arrepentimiento? No porque si lloro me siento mal, cada uno se siente de la manera que se siente. El tema es qué hago yo después de sentirme mal. Si se genera un fruto, si ese sentimiento genera un fruto, ese es el fruto digno de arrepentimiento. Que se genere un fruto. No un sentimiento vacío, sino un fruto. O sea, una persona que vive la vida plena en el Señor, van a ver ustedes que no es una persona religiosa, sabe bien lo que dejó atrás, sabe bien de dónde lo sacó el Señor y por eso rebosa el Espíritu Santo en esa persona. No está porque su familiar era cristiano, no, está porque sabe bien de dónde y rebosa del Espíritu Santo, a pesar de que la gente lo tilde de cristiano, o sea, es una persona consagrada a Dios. El Señor es todo en su vida. Y como le dije recién, no existe un arrepentimiento perfecto. No alcanza a consentir el peso del pecado. Alcanza con hacer un fruto digno de arrepentimiento. Todos cuando pecamos sentimos el peso del pecado. Sentimos más cuando uno conoce la palabra de Dios, siente el peso de la justicia de Dios. Pero no alcanza solamente
con saber y entender. Hace falta hacer un fruto que le demuestre al Señor de lo cuán arrepentido estamos. Ahí está la diferencia. Y lo mismo con el Señor, no alcanza solamente con tener sabiduría de Dios. Yo puedo saber mucho, pero aún así no conocerle, no conocer a Dios. Puedo saber muchas doctrinas, puedo hablar elocuentemente y decir, hermano, ustedes saben que esto, que lo otro, pero ahora conocerlo al Señor ya es otra cosa. Ya es pasar por etapas de prueba de fuego, sufrimientos, quizás aislamiento, pasar por muchas cosas para decir verdaderamente lo conozco a Dios. Ya la persona no se ofende fácilmente. La persona vive consagrada a Dios, quizás le tilden de religioso. Vos sos una persona anticuada. Y en las cosas del Señor, si es que algo no hay, parámetros que no hay en los caminos del Señor, es el tiempo. Por ejemplo, puede haber una prédica de muchos años y con el tiempo ser la misma prédica, tener el mismo valor, porque en el Señor no hay tiempo en el Señor. Todo es para consagrar el nombre de Dios. Todo, absolutamente todo. Ya no hay enojo. Ya está el soportado los unos a los otros. Pasar por alto las ofensas. Ya hay otra perspectiva de una persona convertida. Pero el estándar es que la persona dé fruto digno de arrepentimiento. Y cuando uno adquiere conciencia de pecado, cuando uno se da cuenta de que estuvo mal, y uno se da cuenta cuando estuvo mal, cuando el Espíritu Santo, no es ninguna persona, no es la prédica de una persona, es el Espíritu Santo obrando en esa herramienta. ¿Y cómo se da cuenta la persona? Y porque siente de hacer algo. La persona tiene que saber discernir entre escuchar un conocimiento bíblico, que está muy bien porque el pueblo sin conocimiento perece, pero para dar fruto, lo que escucha le tiene que llevar a un cambio para saber que está obrando el Espíritu Santo. Juan 16, 7, 8. ¿Y quién obra ese cambio? El Espíritu Santo de Dios. Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice nuestro Señor Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que solamente el Espíritu Santo de Dios provoca la conciencia de pecado, el arrepentimiento que lleva a la conversión. El Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros va a ser el que va a obrar el cambio. Él es el que va a obrar ese fruto digno de arrepentimiento y ese cambio, esa conversión. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, gracias al Espíritu Santo de Dios se sabe cuando un hombre habla en el Espíritu o cuando habla con conocimiento teológico. Uno sabe cuando está recibiendo conocimiento y cuando está hablando el Espíritu que penetra el corazón del hombre. Son dos enseñanzas diferentes. ¿Pueden estar las dos complementadas? Claro que sí. Pueden estar las dos juntas. Puede haber conocimiento de la enseñanza que lleve el Espíritu Santo, o sea, que toque el corazón de la persona. Puede haber una exposición de la palabra que solamente toque la mente de la persona. Otra muy diferente cuando toca el corazón de la persona. Cuando uno va a estudiar, generalmente lo que está recibiendo va a la mente, nada más. En cambio, cuando uno escucha verdaderamente palabra que verdaderamente viene del Espíritu Santo de Dios, esa palabra penetra en el corazón, en el espíritu de la persona. Cuando a través de un predicador, de una herramienta del Señor, habla el Espíritu Santo, se genera una reacción en la persona que lleva algo, que la lleva a la persona a querer cambiar, a revertir de su error. Muchas veces cuando nosotros escuchamos una predicación, la persona que está hablando está tocando justo un tema, un aspecto de nuestra vida, se nos prende la lámpara y nosotros decimos, tengo que obrar un cambio, estoy mal en esto. Ahí
Cuando uno siente ese tic, es cuando está hablando el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica, el Espíritu Santo es el que nos perfecciona. Delante de ese que trabaja en nosotros a través de las diferentes pruebas y aflicciones. Porque recuerde que nosotros somos vasijas en las manos del Señor. Tenemos que ser moldeados en muchos aspectos. Entonces, el Espíritu Santo de Dios a través de estos predicadores lo que va a hacer es tocarnos. Lo va a hacer, ahí somos conscientes. Nosotros escuchamos lo que dice este predicador. Justo habló un aspecto de nuestra vida de nosotros. Y nosotros tomamos conciencia. Y es cuando está hablando el Espíritu Santo de Dios. Ahí usted puede decir, verdaderamente ese hombre habla a través del Espíritu Santo de Dios, habló ese hombre. Porque sentí que me tocó, sentí que tenía una necesidad de cambiar. Ahora después están los otros predicadores, las otras herramientas que hablan de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué enseña? Pero está incompleta si no le toca el espíritu a la persona. Un conocimiento me puede decir, ahora sé que fulana se está manejando mal, ahora sé que me falta en esto, que estaba mal yo, tanto tiempo iba, y queda ahí. Queda como una aceptación de saber algo más de la palabra de Dios, que bien, ahora aprendí esto, ahora comprendo esto que antes no entendía, ahora lo entiendo, y está bien. Pero está incompleto si no toca el espíritu de la persona. Está muy bien enseñar, pero también está bien tocar el espíritu de la persona. ¿Por qué? Porque cuando toca el espíritu, la persona va a generar una acción que va a llevar a un arrepentimiento de esa persona. O sea, cuando ustedes escuchan una predicación que les toque el corazón y ustedes sientan de querer cambiar, ese fue el Espíritu Santo de Dios hablando a través de esa persona. Entonces, como dijimos cuando empezamos, aceptar una enseñanza de parte de Dios y decir, bueno, esta enseñanza es legítima, la acepto, no lleva a la salvación, no lleva a una conversión. Podemos sentarnos, escuchar, aceptar de buena gana prédicas, enseñanzas, pero eso no es suficiente. Para el Señor es necesario tener conciencia de lo que uno está haciendo mal, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí va a obrar la verdadera conversión. Está muy bien el conocimiento, está muy bien la sabiduría, alimentarnos cada día, pero también el Señor quiere frutos dignos de arrepentimiento. Quiere ver ese cambio, quiere ver qué nosotros hacemos por el Evangelio. Si es que verdaderamente hemos decidido seguir a Cristo. No nos podemos quedar, el que recibió al Señor Jesucristo no se puede quedar nunca de brazos cruzados. Entonces, si una persona ahora nos dice, volviendo al tema, ¿querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Aceptar nos lleva a la conversión. A ese ofrecimiento hace falta la otra pregunta. Bueno, ahora que aceptaste, ¿deseas arrepentirte de tu vana manera de vivir, de dejar lo que eras antes? Ahí sería completa la cosa. Ahí sería completa la conversión de la persona. Recuerden, no es una oferta si quieren o no quieren. Está o sí o no, obedeces o no obedeces. No es si quieres. Es una orden. Dios da órdenes. No le pregunta a la gente si quiere o no quiere. Aceptar un conocimiento como válido. Yo acepto por ejemplo, una parábola bíblica y digo, acepto este conocimiento, es así. Pero seguir como estoy no sirve de mucho. No alcanza para la salvación. La esencia por la cual nosotros venimos para salvar nuestra alma. Y después el Señor añade todo. Las bendiciones son añadidas. Una vez que nosotros recibimos al Señor, nos convertimos, todo lo que nosotros necesitamos, el Señor ya lo sabe. El Señor nos conoce íntimamente a nosotros. Pero la raíz de la palabra de Dios, la raíz del Evangelio, la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra, la razón de todo es esto, es arrepentirse y convertirse. Es el mensaje que dio Juan el Bautista. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Juan el Bautista nos decía, ¿quieren ustedes, gente que están acá,
ver el reino de Dios? ¿Quieren ustedes, gente? No, no, él decía, arrepiéntanse. Jamás estaba en la palabra ofrecimiento, o sea, ¿quieren? Yo puedo leer la Biblia completa, se puede hacer un estudio completo, y alguien me puede decir en qué parte de la Biblia dice si quieren. Eso por ahí puede estar, dejémoslo en las publicidades, o en algún McDonald's si quieren alguna oferta del 2x1, no sé. Pero en el Evangelio de Jesucristo eso no va. En el Evangelio, la Biblia que nosotros leemos todos los días no está el querer o no querer, está el obedecer o desobedecer. Obedecer o desobedecer. Estamos hablando de algo tan sagrado como alcanzar la salvación. El Señor no espera que el hombre lo acepte, que reconozca su señorío y su soberanía y su poder. Eso quiere el Señor, que nosotros lo reconozcamos como Señor y Salvador. Que nos arrepintamos y nos convertamos. Por la gracia de Dios, acuérdense, somos aceptados delante de la presencia de Dios. Efesios 1:6. ¿Qué nos dice Efesios 1:6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por su gracia Dios nos dio la salvación. Somos aceptados por su gracia. Esto es algo que tiene que quedar muy claro. ¿Y quién convence de pecado a la gente? Juan 16, leímos del 7 al 8, el Espíritu Santo de Dios es el que convence a la persona del error. Dios no espera que nosotros le aceptemos, Dios espera que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. El arrepentimiento, que reconozcamos su señorío y poder. Que confieses al Señor, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que lo confieses, que lo reconozcas. Y recordemos, hermanos, que siempre hay un costo para seguir en los caminos del Señor. No es una oferta, el Señor no nos va a decir, ¿quieren ustedes seguirme? ¿Quieren? No, orden, sígueme. Cuando el Señor te llama es una orden. Y si ya escuchaste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estás hace muchos años, es bueno que en esta mañana nos hagamos este planteamiento. Preguntémonos si tuvimos que dejar algo atrás. Seguir a Jesucristo es sin titubear. Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Los discípulos, dejando al instante las redes, le siguieron. No titubearon, dejaron lo que estaban haciendo. Ese es cuando una persona tiene la verdadera conversión. Deja lo que está haciendo para seguirle al Señor. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está demandando el Señor una renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué dice acá? Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos decidido seguirle. Lucas 18:22. Seguir al Señor es con sacrificio. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Ves? El Señor siempre demanda algo. El Señor siempre demanda algo para seguirlo. El Señor dice, sígueme, pero siempre demanda algo al Señor. Algo que seguramente no va a costar, pero ese es el verdadero evangelio. La renuncia y el sacrificio, la transformación sufrida, la transformación que nos lleva a un sufrimiento. Juan 8:31. Seguir a Cristo a través de la palabra, no perder de vista la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué tenemos que permanecer nosotros para ser verdaderos? En la palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Seguid el camino del amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es fundamental. El amor es la virtud más esencial, más excelsa del cristiano, el tener amor. Seguir a Cristo hasta la muerte. Juan 21:19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué mensaje dice el Señor en esta mañana? Sígueme. Orden, sígueme. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sígueme, dice el Señor, sígueme. O sea, ser discípulo del Señor es un costo. Fíjense Zaqueo. Fijémonos todos los que siguieron al Señor, el costo que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que renunciar, lo que tuvieron que dejar para seguir al Señor. Cuando una persona es amada, su vida ya no va a volver a ser la misma porque el Señor va a querer usar a esa persona. Y recordemos que todo aquel que es cristiano tiene un llamado de parte de Dios. Hubo conversión siempre cuando la gente escuchaba la predicación, pero siempre es porque la persona le llevó a un arrepentimiento. Siempre fue el arrepentimiento lo primordial en la vida del cristiano. Recordemos el carcelero filipense en Hechos que le dijo, ¿qué pasó con el carcelero? El carcelero, generalmente cuando se predica del carcelero filipense, en el libro de Hechos, que estaba Pedro y Silas, Hechos capítulo 16, que estaba Pablo y Silas en la cárcel. Imaginémonos una cárcel llena de humedad, encerramiento, y en la cárcel estaban estos dos hombres de Dios y sufriendo torturas. No creamos que estaban siendo presos, estaban presos nada más, sino que estaban siendo torturados. Y uno de los carceleros, cuando le dice, el carcelero le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, le dice, cree tú y toda tu familia y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero antes vemos que este carcelero quiso sacarse la vida. No vemos el contexto de las cosas. Era una persona que estaba totalmente arrepentida de su vida. Era una persona que incluso quería quitarse la vida. Siempre cuando el Señor, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre cuando el Señor llama es cuando hay un momento clave en la vida de uno. Ese carcelero se quería quitar la vida con una espada. Y después le vino y le dijo, Pablo, si quieres, ¿cómo puedes ser salvo? Bueno, acepta a Jesucristo y ser salvo tú y toda tu casa. Pero hubo un momento clave, un momento culmen en la vida de esa persona. No es que estaba parada ahí como carcelero cumpliendo su función y dijo, bueno, quiero ser salvo yo en mi casa, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Me pueden decir, por favor? Quiero saber. No, era después de lo que intentó hacer, o sea, un momento terrible. Es algo terrible querer quitarse la vida. Tenía un arrepentimiento hasta de su propia vida, de su propia existencia. O sea, que esa persona, ese carcelero filipense, de verdad iba a ser convertido. Pasó un momento clave, un momento muy duro. No podemos nosotros pretender que porque alguien nos invitó y hicimos una oración ya está, no. El Señor es algo más que cosas superficiales. El Señor va a las profundidades. Por eso dice que la palabra de Dios toca el corazón, va a lo profundo. A lo profundo de cada uno de nosotros. El Señor nos conoce. Y va a tocar la fibra íntima de ese corazón, la fibra de ese corazón. Para hacernos dar cuenta a nosotros mismos en qué es lo que estamos mal. Pero solamente eso lo puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. No puede hacer ningún hombre. Se puede predicar, pero solamente el Espíritu Santo es el que toca el corazón
y le lleva a la persona a querer arrepentirse y querer buscar de Dios. Esa persona que fue invitada va a tener que replantearse qué tiene que dejar para seguir al Señor. Muy bien el paso que hizo de aceptar la invitación. Muy bien el paso que hizo de aceptar la enseñanza. Muy bien que le gustó. Gloria a Dios. Pero hay algo más que pide. Siempre el Señor es algo más. En este caso es el arrepentimiento y la conversión. Pero si la persona no pasa una prueba de fuego, es necesario las pruebas. Muchas veces las personas se quejan, pero es necesario. Digamos que es un bien necesario para nuestra fe, para el que nosotros decimos creer. Es necesario que se pase por ese momento de prueba, por ese momento de fuego. Así el Señor es que va haciendo las vasijas. Por eso este programa se llama Somos vasos de barro, vasos de honra, perdón, somos vasos de honra en las manos del alfarero, porque el Señor, ¿con qué se va moldeando? ¿Con qué va moldeando el alfarero cuando hace esos vasos con fuego? Y lo va moldeando de acuerdo a lo que predestinó para cada uno de nosotros. Como el Señor sabe cómo nos quiere y el punto que nos quiere. A cada uno de nosotros. Nosotros verdaderamente queremos ser instrumentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente queremos ser usados por el Señor. Hasta donde llegamos, hasta donde estamos hoy, hasta donde el Señor nos acompañó. Queremos seguir mejorando, queremos seguir o queremos experimentar, en todo caso, el verdadero evangelio. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ir leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Del versículo 19 al 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense qué fuerte que es la palabra de Dios, pero qué verdad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Para que el Señor nos use para toda buena obra. Por eso el nombre se llama del programa Somos Vasos de Honra en las manos del alfarero. Porque el Señor nos quiere limpiar para ser instrumento y obrar toda buena obra. ¿Cuáles son los vasos de honra? Los que se ajustan a la medida establecida por Jesucristo. ¿Y cuáles son? Así como hay vasos de honra, también hay vasos de deshonra. Y los vasos de deshonra son los que, sabiendo esto, conociendo la verdad de Jesucristo, siguen sus propios juicios, sus propios razonamientos, su propia manera de ver las cosas. En cambio, los vasos de honra reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo, reconocen que Dios es Dios, reconocen que para una verdadera conversión hace falta un arrepentimiento. Por eso son vasos de honra y el Señor los va a usar para toda buena obra. No es que por la obra seamos salvos, sino que el producto de la fe de nosotros nos va a llevar a hacer obras para nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entonces en esta mañana que el Señor obre frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, que entendamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una oferta, sino un mandato de parte de Dios. El Señor te manda ahora a que le sigas, es una orden.
es obedecer, no es si quieren o no quieren. No va ese vocabulario en las cosas de Dios, el querer o no querer, inmadurez. El Señor no está llamando a gente inmadura. Si un predicador dice quieres, tú estás llamando a un inmaduro. Le tiene que decir el costo, le tiene que avisar de primera mano, antes que nada se le tiene que decir a la persona el costo. Hay un costo. Muy linda la palabra de Dios, pero hay un costo para seguir esto, para ser verdaderamente de Dios. Hay un costo. Por eso, ser cristiano no es fácil, no es para cualquiera. Mantenerse con los años tampoco es fácil. Pero por eso el Señor está hablando en esta mañana y está dando las pautas, está dando estas pautas a través de su palabra. ¿Por qué digo que está hablando el Señor? Porque lo que se puso acá es la palabra de Dios. Todo lo que se leyó es la palabra de Dios. La palabra es la que tiene autoridad en la vida de cada uno de los que está escuchando. La palabra de Dios es la que cambia, la que fortalece. No hay otra cosa. La palabra. El no parar esa búsqueda incesante. Y cada vez que nosotros busquemos de Dios incesantemente, el Señor nos va a hablar. Sigue buscando de Dios, sigue alimentándote de Dios, busca de Dios. Alimenta esa sed de Dios más y más. El Señor te quiere bendecir, el Señor quiere obrar salud en tu vida, el Señor te quiere dar eso que estás pidiendo, pero asimismo también quiere que entienda lo que es verdaderamente convertirse al Señor, arrepentirse. Arrepentirse para convertirse, para estar en los caminos del Señor. Es una palabra muy poderosa en esta mañana y dejemos que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos guíe en este día y siga hablando a nuestro espíritu a través de su palabra, que es la verdad.